Fíjese que esta mañana quisiera comenzar una serie de 2 prédicas que vamos a estar teniendo. El próximo domingo terminamos la serie La mente bíblica. Y esto nació por el hecho de que el ausentarme por lo que sucedió, el quebrarme el tobillo, lo hace a uno pensar mucho. Y cuando uno comienza a pensar mucho, se da cuenta de que el campo de batalla que tenemos nosotros es la mente. Hay varios libros que se han escrito donde describen de que la mente va definiendo lo que nosotros somos, lo que pensamos. Si usted introduce un pensamiento en la vida de una persona, usted puede hacer que esa persona tenga éxito o que esa persona quede arruinada. Entonces, fíjese, uno de los pensamientos que se me vino a la mente mientras estaba en el sillón recuperándome, pero Señor, si tú dijiste que nosotros pondríamos la mano sobre los enfermos y sanarían. Y algo me decía, ay, ¿por qué no te colocas la mano ahí y te sanas tú solo? Y de repente me quedaba pensando yo, bueno, y cuando su pastor echa a volar tranquilamente. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué, si hay algún hermano que tiene el don de sanidad, lo invitamos para una campaña, gran campaña de sanidad y milagros? ¿Por qué no, en vez de tenerlo aquí, lo mandamos a la unidad de cuidado intensivo del hospital más cercano? ¿Por qué, si hay una persona que realmente sana, por qué no la mandamos a la unidad de cuidado intensivo al Evergreen, al Overlake, al Swedish? ¿Por qué cuando uno se comienza a preguntar el porqué de las cosas, tratamos de colocar la lógica sobre las situaciones? Una vez me dijeron, nunca preguntes por qué, sino para qué. O sea, cuando pasa algo no hay que estar preguntando por qué, sino para qué. Pero al final los porqués también pueden ser interesantes. Entonces, comienza la mente a pensar muchas cosas. Y ahí es donde uno tiene que volver, bueno, Señor, ¿cuál es la mente bíblica que tú quieres que yo mantenga? Puede ser un proceso el que está sucediendo. En el caso mío, me va a tomar 2 meses más para comenzar el proceso de normalidad para caminar. Voy a quedar como un hombre nuclear, biónico. ¿Voy a poder jugar más fuerte ahora? No. ¿Por qué llegó esta enfermedad? ¿Por qué perdí el trabajo? Voy a ir a la iglesia para que el pastor ore y el Señor me dé otro trabajo. Oran y no le llegó el trabajo inmediatamente. ¿Por qué está esta situación? Voy a pedir oración y la situación no cambia. Pero en la iglesia se vende el milagro a veces. No sé si he escuchado, venga Cristo y todo va a cambiar en su vida. Pero no se especifica el todo. Entonces es importante no tener una mentalidad generalizada de lo que se dice. Es importante tener una mentalidad fundada y establecida en la Biblia. Esto fue cuando Jesucristo hablaba y decía, ustedes han escuchado decir esto, pero yo les digo esto otro. Ustedes han escuchado decir, aborrece a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. O sea, hay cosas que se escuchan decir. En la iglesia siempre se escuchan decir, venga a la iglesia y le va a pasar esto. Venga a la iglesia y el Señor le va a dar esto otro. Y de repente son cosas que no están fundadas en una mentalidad bíblica. Y muchas respuestas no las vamos a tener, es verdad. Muchos por qué no van a llegar. Pero mientras más nos acerquemos y le pidamos al Señor que nos dé una mentalidad bíblica, el Señor nos va a decir, bueno, estudia mi palabra y concéntrate en mi palabra para que tengas una mentalidad bíblica. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. O sea, lo que pensamos dentro de nosotros nos transforma en lo que somos. Isaías 44:19 dice, ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia. Y aquí no está hablando de la inteligencia que da alguna institución educativa, sino está hablando del pensamiento bíblico crítico hacia la vida. Porque hoy en día la vida tiene un pensamiento crítico hacia la Biblia. Lo peor que puede pasarle a la iglesia moderna es tener personas que se congreguen los domingos, pero que no tengan una mentalidad bíblica. ¿Cómo se reconoce a una persona que no tiene una mentalidad bíblica? Pongan atención a qué es lo que conversa. ¿Cómo se conoce a una persona que tiene una mentalidad bíblica o no la tiene?
Pongan atención a sus relaciones interpersonales. ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Cómo reconocemos una mentalidad bíblica a una que no es bíblica? Pongamos atención cómo viven, qué es lo que disfrutan o qué es lo que hacen porque lo tienen que hacer. ¿Cómo se reconoce una mentalidad bíblica? Pongan atención a su forma de hablar, a su forma de vestir, a su forma de gastar el dinero, a su forma en que debaten y pelean los temas que ellos piensan que están correctos. ¿Cómo identificamos a un hermano o una hermana que tiene una mentalidad bíblica a la que no la tiene? En la forma que tratan a las demás personas, aunque sepan que esas personas tienen menos que ellos, ya sea menos riqueza económica, ya sea menos educación, quizás menos intelecto. De esa manera comenzamos a ver qué es una persona con mentalidad bíblica. Por muy avanzada que sea la sociedad en la cual nosotros estamos, por mucha tecnología que tengamos hoy en día, porque hasta los niños son expertos en tecnología, y aunque estemos en la era de la información, donde hoy día cualquiera en el planeta tiene acceso a toda la información a través de un celular o de internet, ese es el boom de la era informática. Con todo eso, la gente no tiene una mentalidad bíblica. Según una encuesta realizada por Barna Research Group, se dice que solamente el 50% de la población en Estados Unidos sabe cuáles son los evangelios en la Biblia. O sea, 50% solamente en Estados Unidos sabe que existen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otra más, menos del 50% de la población conoce los 4 evangelios. El 60% de la población solamente conoce 5 mandamientos de los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Y se les preguntó a un grupo de estudiantes si sabían lo que era Sodoma y Gomorra. Y ellos dijeron de que era un matrimonio, donde el caballero se llama Sodoma y la esposa se llama Gomorra. Fíjese que muy pocos saben quién escribió el Sermón del Monte. Algunos piensan que fue Billy Graham o algún evangelista. Y el Sermón del Monte es prácticamente el médulo, lo central de la enseñanza de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo queremos tener una mentalidad bíblica si no conocemos al Cristo de la Biblia? En el año 1994, el historiador americano Mark Noll escribió un libro que expresa esto de la siguiente manera, y me gustó mucho la frase. El escándalo de la mente evangélica es que no existe una mente evangélica. Muchos se hacen llamar evangélicos, pero no tienen una mentalidad evangélica. ¿Por qué? Porque el estar el domingo en la iglesia no me convierte en tener una mentalidad evangélica, sino que desde que me levanto el lunes comienzo a demostrar qué tipo de mentalidad tengo yo. Puedo tener la costumbre cristiana, puedo tener una costumbre y una cultura evangélica, pero una mentalidad evangélica basada en los evangelios de Cristo es diferente. Sin una mente cristiana es imposible discernir lo espiritual. El no tener una mente cristiana va a traer consecuencias individuales y va a traer también consecuencias para nuestras familias, aunque estemos en la iglesia. No todo lo que brilla es oro. No todo el que se dice cristiano tiene una mente bíblica. Isaías 5:13 dice: por eso mi pueblo fue llevado cautivo, por su falta de conocimiento. Sus mejores hombres murieron de hambre, sus multitudes murieron de sed. Es imposible pensar que podemos llegar a ser personas sabias sin conocer a Dios. Es imposible pensar que podemos tener una mentalidad bíblica sin conocer al Dios de la Biblia. El gran reformista Juan Calvino del siglo XVI escribió lo siguiente al respecto: es imposible que el hombre se llegue a conocer a sí mismo si primero no conoce a su Dios.
Con esto podemos entender que sin conocer la Biblia no podemos conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, nunca vamos a llegar a conocernos nosotros mismos. Vamos a ser personas una más del montón. Si usted mira alrededor de todas sus amigas, sus amigos, los no cristianos, y no logra ver ninguna diferencia en el comportamiento, en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de moverse, entonces no estamos teniendo una mentalidad bíblica que nos separe del grupo. Ahora, ¿cómo es una mente sin conocimiento de Dios? Vamos a tratar de identificar cómo es vivir sin Dios primero. Y la Biblia nos ayuda a eso. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender. Mire qué frustrado debe estar el hombre natural, porque aparte no entiende. Se le habla y no entiende, porque tienen que discernirse espiritualmente esas cosas. Fíjese que el estar cerca de la muerte enciende el hambre espiritual. Y el sentirse lejos de la muerte parece que posterga la necesidad de buscar de Dios. Eso se ha visto sobre todo en el tiempo del coronavirus. Dios creó al hombre con una mentalidad superior en el huerto del Edén. Y después, cuando el hombre cayó, el hombre cambió de categoría y se transformó en un ser mortal, porque antes no moría. Y aparte de transformarse en un ser mortal, se transformó en un ser que nace con la propensidad a hacer lo malo. Por eso es necesario que el conocimiento de Dios se revele a nosotros para que arme, para que cree una mente cristocéntrica. Por eso es importante que los niños desde chiquititos se les comience a ministrar la palabra de Dios para que ellos logren tener una mente bíblica cristocéntrica. Pero eso es importante que no solamente estemos, sino que seamos. Por eso es importante que cuando usted se va a quebrar un tobillo, sea y tenga una mente bíblica para que el enemigo no trate de tumbar su mente. Recuerde, el campo de batalla del enemigo es la mente. Él trae ideas. Se acercó a Jesucristo y le dijo: mira, si tú eres quien dices que sos, di que las piedras se transforman en pan. Oh, ahí le implantó un pensamiento. Si tú eres quien dice quién es, lánzate del templo, del tabernáculo. Total, está escrito, mezclado con la Biblia. Son pensamientos que entran. Y ahí es donde el Señor nos dice: mira, toda la palabra que te he sembrado en la mente y el corazón es para este momento. Es para que tú lo pongas a prueba en este preciso momento. Ahora, ¿cómo es una mente sin conocimiento de Dios? ¿Cuántos quieren tener una mente con conocimiento de Dios? Eso es la serie que comenzamos, una mente bíblica. Número 1, sin Dios tenemos una mente endurecida. 2 Corintios 13:14 dice: pero la mente de ellos se endureció. ¿Ha conocido a gente dura de mente? ¿Ha conocido gente que usted le habla del evangelio y es como que le estuviera hablando a una roca? ¿O ha conocido a algún cristiano que se ha alejado del Señor y de repente usted le recuerda un versículo y no hay caso? Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Número 2, sin Dios tenemos el entendimiento cegado. Yo no sé si a usted le ha costado alguna vez estudiar o entender alguna materia. A mí sí. Quizás las matemáticas han sido una de las que más me cuestan. Me gustaban, pero me costaba. Y la Biblia puede ser algo que nosotros miramos en menos. Pensamos que porque el pastor predica algo, nosotros lo vamos a entender en el corazón. Y no es así. 2 Corintios 4:4 dice: pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Cómo es una mente sin conocimiento de Dios? Número 3, sin Dios tenemos una mente envanecida. Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden así como andan también los no cristianos en la vanidad de su mente. Fíjese qué importante es la mente de nosotros. De la mente comienzan a surgir pensamientos propios y ajenos, pero comienza a fraguarse todo. Y la mente no es necesariamente el cerebro, esta masa encefálica que tenemos, sino cuando hablamos de mente es lo que piensa el corazón, lo que procesa el ser. Es lo que le colocan ahí en su mente, pero el corazón reacciona. Sin Dios, número 4, tenemos una mente entenebrecida. Efesios 4:18 dice, esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Ahora alguno dirá, pastor, pero usted está describiendo a personas que no son cristianas. Y precisamente ese es el punto, que no todo lo que brilla es oro. Precisamente que cuando venga el día de la prueba, cuando venga la pandemia, cuando venga la situación difícil con mis hijos, en mi trabajo, en mi familia, vamos a tener que necesitar una mente formada, ya establecida en nuestra casa espiritual, para poder resistir el día malo. Número 5, sin Dios tenemos una mente carnal. Colosenses 2:18 dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente carnal. Aquí incluso le habla a personas que dicen tener una experiencia espiritual, pero en el fondo lo que le está moviendo a hacer eso es la carne. Y aún esto, primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, de una mente carnal. Ahora, en la iglesia, ¿qué tanto nosotros tenemos una mentalidad de Cristo? Es bueno ponerse a prueba, es bueno tomar el test de nuestra espiritualidad y preguntarnos, mis acciones, mis pensamientos, ¿están reflejando madurez espiritual o estoy funcionando en piloto automático? Y lo que yo haría de lunes a sábado quizás no lo compartiría con mis hermanos en la iglesia. Número 6, sin Dios tenemos una mente depravada. Primera de Timoteo 6:5 dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Me gustaría decir que en la iglesia no se ven escándalos. Gracias a Dios en esta iglesia no hemos tenido ninguno. Pero a medida que la iglesia crece, también crecen las situaciones. ¿Por qué? Porque no todos tienen una mentalidad cristocéntrica. No todos actúan bajo el temor de Dios. Y eso es el meollo del asunto, tratar de evitar decir algo, hacer algo, para después no tener que pagar las consecuencias. Fíjese que el mejor escenario para representar eso es el matrimonio. Cuando uno se casa, bueno, no sé a usted, hable y dice tan fácilmente y comienzan los problemas. Pero cuando pasan los años uno comienza a callar más, comienza a procesar un poquito más, comienza a ahorrarse y evitar conflictos. Y a veces comienza también a seguir la mentalidad cristiana que nos dice en su palabra. Aprendemos de que la palabra blanda aplaca la ira. Aprendemos de que mejor es comer un pan todo humilde que vivir en una casa llena de rencillas. Y comenzamos a tener una mente cristiana y aplicamos eso y las cosas cambian. Número 7. Sin Dios tenemos una mente ciega. Marcos 6:52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Sinónimo de ciega. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos espiritualmente que el predicador entrega
Y las personas no las entienden porque están cegadas con la mentalidad que no es una mentalidad bíblica. Es imposible experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. La mente es el centro de operación de lo que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Si quieres saber lo que una persona piensa, mire lo que hace. Si quiere saber lo que una persona toma como prioridad, mire dónde está y en qué gasta su dinero y en qué gasta su tiempo. Ahí van a estar sus prioridades. No se puede ocultar. No puede decir, a mí me encantan los autos rojos, pero él tiene un auto azul, pudiendo comprarse el rojo. No puede decir, a mí me encanta el Barcelona, pero le va al Real Madrid. Así hay personas que dicen, yo soy acá, pero sus hechos hablan más que sus palabras. Romanos 12:2, y esto le va a sonar familiar porque tuvimos una serie de 3 predicaciones de Romanos 12:2. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La mente y la forma como pensamos es tan importante, mis hermanos, que Jesucristo mismo repitió esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente? Porque nosotros primero pensamos, luego sentimos y finalmente decidimos. Esa es la forma en que nos movemos. Ahora, para terminar, ¿cómo se forma una mentalidad cristiana? ¿A quién le interesa saber cómo formar una mentalidad cristiana? Sí, porque si vamos a decir que somos cristianos, tenemos que empatar nuestras acciones, nuestros dichos, nuestra forma de ser con una mentalidad cristiana. Fíjense que hay muchos cristianos que cuando uno ve lo que hacen, uno dice, si el Espíritu Santo, si tuvieran en su corazón al Señor, no actuarían de esta forma. No harían esto. Sus hechos hablan más que sus palabras. Entonces, ¿cómo se forma una mentalidad cristiana? Primero hay que reconocer los factores que moldean nuestra mentalidad. Y esto es universal. ¿Qué moldea nuestra mente? ¿Qué nos hace lo que somos? Es más, lo que usted es ahora mismo sentadito ahí, de la forma que se mueve, de la forma que mira, que habla, que piensa, lo que va a definir lo que va a hacer después, esta semana, todo eso lo define su familia con la crianza, lo define la educación secular y religiosa que usted recibió también. Todo lo que usted es, lo que piensa que es, lo que ven los demás, lo definen los amigos que usted interactúa con ellos, lo define la cultura en la cual usted ha sido expuesto desde niño, lo definen los medios de comunicación que usted le da atención, lo define la música, el arte, el drama, las películas, los libros que usted desea leer y mirar. Todo eso va formando su mente. Y usted se sienta y dice, este soy yo. Usted es un paquete. Yo soy un paquete creado por mi familia, por la educación, por los amigos, la cultura, los medios de comunicación hoy en día que me dejo influenciar. Uy, vi un documental de esto, ahora creo esto. Vi un documental de esto otro, ahora creo esto otro. Leí este libro, vi esta película, escuché esta música y voy cambiando. Yo soy tan volátil. Me voy formando de día en día. Ahora recuerde esto, todo lo repetitivo va creando una realidad en nuestras mentes. Por esa razón el encargado de las comunicaciones de Hitler hacía que lo que ellos querían hacer y decir y establecer se repitiera siempre. Porque al principio podía parecer una tontera, una locura,
Pero después de repetirlo tanto, la gente comienza a pensar lo que es normal, que es así, que es una realidad. Ahora, todo este paquete que nosotros somos, yo soy un paquete chileno, producto de una familia chilena, de una cultura chilena, de un sistema educativo chileno, de amigos chilenos, de libros y películas y medios de comunicación chilenos que llegaron a mi mente, me formaron hasta los 21. Ahora, después de 21 años en Estados Unidos, soy una mezcla. Yo no soy de aquí ni de allá, pero una mezcla. Y yo me paro, me siento y pesco todo eso que se me ha metido en la cabeza, hasta conocimiento religioso, y comienzo a juzgar. Esto es así, esto es allá, esto es acá, esto es acá. Y en base a lo que yo soy, yo comienzo a mirar a los demás. Mi cosmovisión, que es lo que yo alcanzo a ver, lo que he alcanzado a aprender, mira hacia afuera. Ahora, ¿qué tanta mente bíblica tenemos en esa cosmovisión? ¿Qué tanto carácter de Jesucristo está en esa visión que tenemos? Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y fíjense en esta parte, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es interesante, porque los pensamientos, ¿dónde se llevan cautivos? Cuando a mí me viene un pensamiento de robar, ¿por qué no robo? Porque mi mamá y mi papá me enseñaron de que es malo, porque el gobierno estableció leyes que me van a mandar a la cárcel porque robo, o porque tengo una mentalidad de Cristo, en la cual yo someto mis acciones a la obediencia de Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos nosotros? Todos los días establecemos, esto es bueno, este es el límite, hasta una broma. Este tipo de broma la puedo tirar, ya de ahí me pasaría. Estamos tomando decisiones, juzgando lo que hacemos. ¿Cuánto de eso tiene verdaderamente una mentalidad bíblica, mis hermanos? ¿Cuántas veces abrimos la boca pensando que estamos correctos, pero si Jesucristo mismo pusiera una balanza, nos diría, pesado has sido y has sido hallado falto? Porque tu mentalidad puede ser muy buena culturalmente, puede ser muy alineada con un sistema educativo, quizás puede ser muy buena en el aspecto cultural, pero no es bíblica. Efesios 4, 22, 24 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. O sea, la mente es algo espiritual que hay que renovar. Y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mis hermanos, hay 3 obstáculos que evitan que tengamos una mentalidad cristiana. Y con esto termino. El primero es la distracción. El segundo es el prejuicio. Y el tercero es el orgullo. Muchos de los que estamos en la iglesia nos vemos afectados por estos 3 obstáculos y no tenemos una mentalidad bíblica o cristiana porque somos presa de uno de estos estrategias que usa el enemigo. Lo primero es la distracción. Es cuando estamos en la iglesia, pero no tenemos realmente la decisión de aprender lo que está siendo ministrado. Con frecuencia ni siquiera recordamos el título del mensaje del domingo. Yo llamo el domingo en la noche a algunos hermanos o cuando me llaman ellos, y le digo, mi hermano, antes que hablemos lo que usted quiera, ¿cómo se llamó el mensaje de este domingo? Se les va el aliento. Mi hermano, bueno, ¿de qué se trató el mensaje? De Dios. Técnicamente tenemos un déficit de atención teológica.
Es decir, si a usted le van a explicar algo en el trabajo que le va a dar el beneficio de ganar más dinero, ¿va a poner atención o no va a poner atención? Si le dicen, mira Claudito, eres un buen trabajador, pero queremos subirte el sueldo, te vamos a dar un bono del 20% incremental a tu sueldo. ¡Ah! El 20%, o sea, si ya ganaba, digamos, $3,000, ahora se le van a dar, ¿cuánto? $600 más, ¿no? Pero tienes que pasar esta clase. Si la pasas, te damos $600 más. Vaya a tomar la clase el domingo a las 12. Si pasa la clase, ¿cómo va a llegar el domingo a las 12? ¿Poniendo atención o no poniendo atención? ¿O va a ir a hacer acto de presencia? Si le dijeron que tiene que pasar la clase para tener el bono. El déficit atencional teológico de la iglesia es voluntario, hermanos. Nos hemos acostumbrado a venir a la iglesia y sin maldad, no estoy diciendo que somos malos, sin maldad no estamos poniéndole la atención necesaria a lo que Dios quiere hablar para nosotros por pensar que estamos bien. Sin maldad pondríamos atención a una clase que nos incrementaría en 20% el sueldo, pero la exposición de la palabra del Señor que nos da vida eterna, que nos transforma, es simplemente un sermón más. ¿Por qué? Por la forma de pensar, la mentalidad que tenemos. Con frecuencia terminamos conociendo muchas cosas de Dios, escribió un predicador. Pero terminamos conociendo muchas cosas que a Dios no le interesan. Terminamos conociendo bien poco de lo que a Dios le interesa que conozcamos. Fuimos a la iglesia, nos gozamos, algunos, yo quiero sentir la presencia del Señor. Viene y de repente hay un tremendo mover, se caen, se levantan, se vuelven a caer, se levantan. Y en la semana, cuando llega la hora de tomar decisiones bíblicas basadas en la Biblia, basados en los principios bíblicos, basados en la enseñanza de Dios, de lo único de lo que se acuerdan es que el domingo fueron a bailar a la iglesia. Dancé. Gloria a Dios, pero ¿qué te está ministrando tu mente? ¿Cómo estás venciendo los temores que tienes? ¿Cómo estás demostrándole a tu cónyuge y a tus hijos de que estás creciendo espiritualmente? Porque no vaya a ser que tus hijos crezcan y te alcancen espiritualmente. Por algo el apóstol Pablo dice, las ancianas que aconsejen a las jóvenes. Es porque no queremos ancianas con mentalidad de jóvenes. ¿Se imaginan? Tener ancianas con mentalidad de jóvenes, mascando chicle aquí, discutiendo con el pastor. Necesitamos una iglesia que se base en una mente bíblica. Una iglesia que sepa reconocer lo que es de lo que no es. Que se goce cuando está la presencia del Señor, pero que el Señor se goce con las decisiones que toman ellos durante la semana. No se trata de venir a gozarse en la iglesia, se trata de que Dios se goce con lo que hacemos afuera. Se trata de que cuando nos dicen, esto está mal mi hermano, esto está mal mi hermana, esto hay que corregirlo, mire lo que dice la palabra, nosotros pensemos como que nos están ofreciendo un 20% de aumento. Y fíjese, ni siquiera un 20% nos están ofreciendo la vida eterna con el Señor. Pablo dice que debemos terminar la carrera, correrla con clase. Alguien siempre me decía, Claudio, si vas a hacer algo, hazlo con clase. No se refería a cosas buenas, a cosas malas. Pero mi hermano, si va a correr en el Evangelio, hagámoslo con clase, con estilo, con valores, con decisiones. Que mi tiempo, mis pensamientos, mis acciones, mi dinero, todo enfoque con estilo. Que tenga una mente cristiana, cristocéntrica. Segundo son los prejuicios. Llegamos a la iglesia
y empezamos a prejuiciar. No, ¿qué me va a enseñar este chileno a mí? ¿Qué me va a enseñar este sudamericano? Apenas tiene una licenciatura en teología. Apenas. ¿Qué me va a enseñar este otro que ni tiene ni estudio? Prejuicios. Tenemos prejuicios culturales, tenemos prejuicios teológicos. No, es que ese hermano es pentecostal, a mí no me puede venir a enseñar. No, es que ese hermano es bautista, a mí no me puede venir a enseñar. No, es que ese hermano es metodista, es que ese hermano aquí y allá, y empezamos a prejuiciar. Cuando Dios te va a hablar, pongamos atención hasta un burro, porque quizás no esté hablando por un burro. Quizás el burro va a ser el último medio por el cual nos va a decir detente porque el ángel de Jehová está con la espada desvainada, lista para cortarte. Prejuicios, llegamos a la iglesia, vengo a la iglesia, pero tengo prejuicios filosóficos. No, si para mí estas son tonteras. Los verdaderos hombres intelectuales están en las universidades. Really. Llegamos a la iglesia con prejuicios de lógica. Esto no es lógico. Un muerto no puede ser resucitado. O la lógica que a mí me decía, bueno, Claudio, si la palabra dice que orarán por los enfermos y sanarán, ¿por qué tú no lo haces? ¿Ah? A lo cual yo respondo, Señor, ayúdame a tener una mente bíblica. Y lo único que puedo decir, Señor, yo te voy a servir aunque tenga las dos patitas quebradas. Señor, aunque tenga el brazo y las dos patitas quebradas, aunque tenga las cuatro extremidades, como decía la canción muy humilde que cantábamos en la iglesia en Chile. Y si me falta la voz, yo le alabo con el alma. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo, ahí era con el alma. Y si me falta el alma, es porque me fui con él. Un humorista chileno trató de burlarse de los evangélicos y dijo, esas canciones canibalistas que tienen ahí. No. Se trata de que en la vida, como estemos, la mente cristiana nos va a decir, busca a tu Dios, sirve a tu Dios. A mí me dolió mucho me dolió después de que pasé por un divorcio. Cuando decían, hermano, recuerde Josué diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y algunos hablaban porque su familia estaba intacta, ¿no? Su esposa, sus hijos, todo. Y yo un día dejé de sentirme tan mal y yo cambié a Josué. Dije, Señor, no, gloria a Dios por lo que dijo Josué. Pero Claudio en este siglo, en este año te va a decir algo. Yo y lo que quede de mi casa te va a servir. Yo y lo que quede de mi familia serviremos a Jehová. Lo que quede. Muchos se van a ver confrontados de que sus padres partieron por el COVID. Muchos se van a ver confrontados de que perdieron su estabilidad económica. Ya estaban consolidados económicamente. Ya estaban pensando en su retiro. Y quizás se vino abajo. Quizás se vino abajo la compra de la casa. Pero yo y lo que quede de mi vida serviremos al Señor porque es la forma en que mi mente está alineada con la palabra. A Jesucristo en la cruz del Calvario llegó el momento que lo único que le quedaba era un suspiro más. Ya no tenía los pies ni las manos, su cuerpo estaba molido. Su cabecita destrozada por esa corona de espinas. Su rostro ya, aunque lo bajaran de la cruz, le iba a quedar marcado. Fue molido por nuestras transgresiones y pecados. Y lo único que le quedaba era su aliento. Y con ese aliento glorificaba al Padre. Caramba, que de repente tenemos tantas cosas, que estamos tan entretenidos y distraídos y no tenemos una mentalidad bíblica. Pero cuando comienzan a cortarse esas cosas, se nos quita una, se nos quita otra, se nos quita esta otra y de repente terminamos con el aliento. Ahí sí que nos acordamos de Dios y de la mentalidad bíblica que Él quería para nosotros. Qué lindo es meditar en este aspecto en Job. Que primero se le quitó su ganado. Después se le quitaron la familia, murieron todos sus hijos. Después se le quitó su salud. Perdió riqueza, perdió familia, perdió salud. Lo único que le quedaba era el respiro. Se rascaba con ladrillos
la lepra que tenía. La esposa que quedó ahí, lo único que le decía, maldice a tu Dios y muérete. Y Job seguía teniendo una mentalidad bíblica. A su tiempo, lo que Dios había revelado, él lo creía. Mi hermano, si nosotros perdiéramos todo, ¿seguiríamos teniendo una mentalidad bíblica? Yo perdí el movimiento de mis dos piernas. O sea, ya no puedo andar corriendo, no puedo jugar fútbol. No puedo hacer muchas cosas que hacía antes. Es más, mi hermano, ¿me puede pasar el celular, por favor? Recuerdo que la primera semana, las 2 primeras noches las pasé con un dolor que no lo podía detener nada. Mi esposa estuvo conmigo mientras yo lloraba de dolor en la noche, porque el hombre también llora, ¿no? Cuando ya no hay medicamento que te calme la pierna que se te está quemando porque te metieron placas de fierro, 2 tuercas y todo, el cuerpo comienza a rechazar eso, hay una pelea tremenda. Lo único que hice fue ponerme a llorar las 2 primeras noches con mi esposa durmiendo al lado mío. Y aprendí a dar gracias por otras cosas que no daba. Y las anoté. La primera semana después de la operación. Gracias, Señor, porque anoche pude dormir más horas seguidas sin dolor. Esa fue mi gracia. Otro anoté. Gracias, Señor, porque mi esposa me preparó el desayuno. Yo no podía prepararme ni un café. Otra gracia. Gracias, Señor, porque puedo observar a mis hijos jugando alrededor mío. Yo estoy en un sillón al medio y los bandidos están todo el día jugando alrededor. Y aunque metan ruido, y aunque molesten, y aunque me pasen a llevar la pierna de repente, digo, gracias, Señor, porque tengo 3 hijos sanos. Gracias, Señor, porque no estoy en una sala de hospital, sino que estoy con mi familia siendo atendido por mi esposa. ¡Qué lujo tengo! Otro día me levanté y le di otras gracias. Gracias, Señor. Con permiso de todos. Gracias, Señor, porque hoy pude ir al baño con más facilidad que ayer. No podía ir al baño. De un día para otro cambiaron mis gracias. Cambió mi forma de mi rutina. Gracias, Señor, porque pude ir al baño sin golpearme la pierna. Escribí otro día. Estoy leyendo las rutinas que yo anotaba. Tenía tiempo, así que lo hacía. Gracias, Señor, porque este gran autor del libro que estoy leyendo es un siervo tuyo. Allá estaba leyendo. Gracias, Señor, porque mi hijo mayor y yo disfrutamos tanto viendo la pequeña casa en la pradera juntos. The Little House in the Prairie. Mi hijo y yo la vemos todo el tiempo. Ahí está Aaron. Estas eran mis gracias. Y le coloqué, gracias por tu hijo Michael Lando, el productor, que ya partió con el Señor. Mis hermanos, mi mentalidad bíblica fue puesta a prueba cuando pasé por esto. Y sigue siendo puesta a prueba porque Dios quiere que tengamos una mentalidad sentada y fundamentada en la palabra del Señor, en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, lo que no te permite tener una mentalidad es el orgullo. Es muy peligroso porque se viste de blanco el orgullo. Con frecuencia suponemos que sabemos más que el otro. Voy a repetirlo. Con frecuencia suponemos que sabemos más que el otro. Con frecuencia suponemos que nosotros podríamos hacer algo mejor que el otro. Ay, si yo hiciera eso saldría mejor. No, si yo fuera el líder saldría mejor. Si yo fuera el pastor. Si yo fuera el líder de alabanza, yo canto mejor que Abby. Yo creo que a mí me sale mejor. No, si yo hago esto, todo sale mejor. Yo pienso mejor, yo razono mejor.
yo interpreto mejor la Biblia, yo aplico la Biblia, todo mejor. Eso se llama orgullo. Y eso el Señor lo juzga. Lamentablemente este tipo de orgullo se incrementa cuando poseemos algún tipo de estudio. Mi hermano, no es malo estudiar, no es malo tener títulos. Pero por algo, Pablo dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Si aprendemos 1 kilo más y perdemos 1 gramo de humildad, entonces ese conocimiento no valió la pena. ¿Lo conocen a usted como una persona humilde o la conocen a usted como una persona preparada? ¿Te conocen a ti por tu humildad o te conocen por tus capacidades que tienes? ¿Lo conocen como pintor a usted de carro profesional, mi hermano Menardo, o lo conocen por su carácter cristiano? ¿Lo conocen a usted, mi hermano Denis, por muy bueno para las computadoras que es, o lo conocen por su carácter cristiano? Mi hermano ahí atrás, ¿lo conocen por ser un excelente chef o lo conocen por su carácter cristiano que está fundado en una mentalidad bíblica? El próximo domingo estaremos aprendiendo sobre el tema cómo desarrollar una mente cristiana y bíblica. Pongámonos de pie, por favor.